Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos: producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos! A este programa de Conversaciones Alimentarias, un espacio que compartimos con Esther Vázquez Carracedo, que nos enseña muchísimo y con la que aprendemos sobre todo el sector de la industria de la alimentación. Hola, Esther. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy bien, bueno, hoy un poco con gripe y un poco cargadita, pero vamos a hacer un buen Conversaciones Alimentarias, porque además hoy vamos a hablar del rey de las mesas en Navidad, es decir, del marisco. Y es que las Navidades están ahí a la vuelta de la esquina y como a cada año pues vuelven las comidas copiosas, las reuniones familiares y decidir el menú y el marisco que vamos a comer. Entonces, yo creo que no hay mejor época que, pues eso, hablar del rey de las mesas. Para salir de dudas, antes de nada, Esther, que además es un tema que yo he escuchado y que es como muy recurrente. ¿Qué es marisco y qué no es marisco? Últimamente yo escucho mucho decir, no, pero si el pulpo es un marisco. Y la gente dice, no, ¿cómo va a ser el pulpo un marisco? No tiene nada que ver con un marisco. ¿Nos puedes ayudar con esta duda existencial que tenemos, yo diría que la mitad de las personas que consumimos marisco? Pues sí, la palabra marisco engloba mucho, pero te diré que el pulpo es un marisco. Uy. Vale, tú piensas en productos de la pesca o cuando se hablan de productos pescados, son todos aquellos productos que se extraen del mar o de lagunas, de estuarios, de ríos, ¿vale? Y sí que podemos hacer dos grandes diferenciaciones para entenderlos. Aquellos que son vertebrados, que serían los peces, que todos distinguimos cuando vamos a una pescadería, y luego los que son invertebrados, que no tienen esa columna vertebral. Y ahí entran los mariscos, que serían tanto los que tienen las valvas como los que no las tienen, como puede ser la langosta o langostino o lo que son los crustáceos. O sea que, por ejemplo, un calamar sería marisco también. Correcto. Sí, sí. Vale, bueno, creo que hemos acabado, o hemos entrado las bases para acabar con alguna de las discusiones de las cenas de Navidad sobre este tema, que yo ya las he visto. Ya tenemos claro qué es el marisco. Y la segunda pregunta, que también hablamos mucho en esta época de ella, ¿es lo mismo a nivel nutricional el marisco congelado que el fresco? Sí, sí que lo es. Y lo hemos dicho muchas veces en otros programas, y sobre todo en alimentos de origen animal, que sí que aguantan y aceptan bien la congelación. Siempre que se haya hecho de forma correcta esa congelación, no tiene poco que envidiar un producto congelado a uno fresco. Ahora bien, desde el punto de vista nutricional, a ti te tuvo que haber llamado algo la atención de los mariscos. Es que, claro que me llama la atención, y es la coletilla de, no, es que el marisco sube el colesterol, no, es que el marisco produce ácido úrico, no, es que el marisco no es bueno tomarlo muy a menudo. Por eso te lo preguntaba. Vale, bueno, que sepamos que tanto el congelado como el fresco va a tener el mismo colesterol, el que tenía de origen animal, que eso no faltaría. Pero bueno, ya que te ha intrigado el tema nutricional, porque lo has introducido en la pregunta, sí, sí que es cierto que al marisco pues se le achaca el tema del colesterol, ¿vale? Y bueno, sí que es cierto que hay mariscos que tienen unos niveles altos de colesterol. Tú piensas que rozan los 200 miligramos de colesterol, pues mariscos como el langostino o el mejillón. Pero es cierto que podemos hablar de las ingestas recomendables diarias, que estarían en unos 300 miligramos. Con lo cual, esto unido a que lo solemos tomar de forma puntual en fechas navidades o en celebraciones,
no debiera tener ningún problema. De todas formas, personas que tengan problema con el colesterol, que lo consulten con su médico, pero no es para asustarse, y menos si lo tomamos de forma puntual. Y una pregunta, ¿cómo podemos hacer para distinguir el marisco fresco del congelado? Para evitar posibles engaños. Lo tenemos muy fácil en las pescaderías. Cuando vamos a las pescaderías nos lo tienen que indicar de forma obligatoria. Cuando compramos langostinos, por ejemplo, descongelados, vamos a encontrar una etiqueta que pone descongelado. Y luego, por otro lado, cuando compramos marisco vivo, evidentemente no ha estado congelado. Claro, pero ¿y cómo podemos saber si están en veda, si no está en veda el marisco, si es época de uno en concreto o de otro? O sea, ¿dónde podemos encontrar esa información o cómo nos podemos enterar, ¿no? A ver, para el consumidor, yo creo que hay una premisa sin volvernos locos, ¿vale? Tú si lo compras en un establecimiento autorizado, ¿vale? Es que se puede comercializar, por tanto está en veda. Otra cosa es que lo compres a una persona, ¿vale?, que no tiene un establecimiento autorizado y ya nos tiene que hacer pensar si viene del marisqueo furtivo. Claro. Pero siempre que sea un establecimiento autorizado es que está en veda, se puede comercializar. Perfecto. Otro de los múltiples temas, ¿no?, que sale cuando se habla de marisco es el tema de las intoxicaciones, que yo creo que siempre hemos escuchado a alguien decir, uy, me ha sentado mal, no me ha sentado mal, etcétera, etcétera. Para que no nos pase esto, ¿con qué tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque se supone que pasan por depuradoras, por filtros, bueno, pues que el marisco, una vez que llega a un canal de venta oficial, pues que tiene un certificado, como una garantía, ¿no? Sí, el tema de las depuradoras, a ver, hay que tener muy claro que no todo el marisco pasa por depuradoras, solo pasan los bivalvos, o sea, los que tienen concha, ¿vale? Porque son muchos organismos que su modo de alimentarse es a través de la filtración. Y en ese sistema de filtración que tienen pueden quedar o patógenos o bacterias patógenas o toxinas que pueden haber en los mares, ¿vale? Por eso pasan a una depuradora para que sigan filtrando y esas bacterias patógenas o toxinas se liberen, ¿de acuerdo? Y ahora me dirás, ¿siempre necesariamente todos los moluscos bivalvos tienen que pasar por depuradora? Pues no necesariamente, ¿vale? Tenemos que saber que los mares están controlados de forma oficial, ¿vale? Las aguas. Entonces, hay zonas que están catalogadas como zona A, en las que se consideran zonas libres de peligros. Y si esos moluscos provienen de esas zonas, pueden comercializarse directamente. Ahora bien, la mayoría de las zonas a lo mejor no son esas y son zonas B o C. Entonces, si vienen de esas zonas, tienen que pasar por depuradoras para prevenir esas intoxicaciones alimentarias que pueden ser por bacterias, como decíamos, la salmonela, o por estas toxinas que causan, por ejemplo, son las mareas rojas. O cuando oímos hablar de la toxina amnésica o paralizante que viene de los moluscos, bueno, pues es de esas toxinas, biotoxinas que aparecen en los mares y de las cuales nos deshacemos cuando el marisco se depura. Perfecto. Pero los crustáceos, por ejemplo, no tienen que depurarse. Qué interesante lo que nos cuentas. Y ya más, esta es una pregunta más a nivel de empresa, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que pasar una cetaria? O sea, si al final, pues eso, producimos de alguna manera el marisco, algún tipo de marisco, ¿qué procesos o qué requisitos necesitamos cumplir para poder ejercer como tal? Vale, tenemos que pensar que una cetaria no es lo mismo que una depuradora. Vale. Una cetaria simplemente es un establecimiento donde mantenemos vivos los moluscos o los mariscos, perdón, hasta ser comercializados. Tú puedes tener una cetaria donde tienes vivos crustáceos, que ya hemos dicho que no tienen que pasar por depuración. ¿De acuerdo? Pero tanto cetarias como depuradoras son empresas alimentarias. Es cierto que están en el primer nivel de la cadena transformadora alimentaria, junto con los mataderos y las lonjas. Pues tienen que pasar todos los controles y requisitos que cualquier otra industria alimentaria. Es decir, su autorización,
sus planes sanitarios, su trazabilidad, su etiquetado, su APPCC, igual. O sea, todo igual. Qué interesante. Y ya, para acabar, el tema del marisco, que también nos daría aquí para estar hasta la cena de Navidad hablando de este tema. ¿Es cierto, como todo el mundo dice, que se suben los precios ahora en Navidad del mismo marisco? Y si es así, ¿a qué es debido? A ver, lo vemos, esto ocurre años tras años, por tanto, sí es cierto. ¿A qué es debido? Podríamos pensar, es que no es la época en la que más se cultiva, pues tampoco es. Si hacemos caso al dicho gallego en el que reza que en los meses más idóneos para tomar marisco son aquellos en los que su nombre lleva una R, ¿vale? Diciembre lleva R, con lo cual no es que haya escasez de marisco. Lo que pasa es que aumenta muchísimo la demanda. Tú piensas que hay Claro. muchísimas personas que no comen marisco durante todo el año, pero esos días se concentra ahí. Entonces es la ley de la oferta y la demanda. No hay otra explicación. O sea que si nos queremos adelantar para no tener esa subida de precios, adelantar la compra a octubre o noviembre, que también llevan R, pues tampoco, igual nos podemos ahorrar unos sobrillos. Es una práctica habitual, de hecho. Esther, como siempre, muchísimas gracias. Un placer estar hablando y aprendiendo contigo aquí en Conversaciones Alimentarias. Así que nos vemos en el próximo programa.